One time my wife left her phone unlocked by Una, mistake. una vez mi esposa dejó desbloqueado su teléfono por error And I sent a text message from her phone to our kids. y le mandé un mensaje de texto desde su teléfono a nuestros hijos. And I wrote, I love monkey butts. I don't know why I said that, but that's what I said. Tell them. What's monkey butts? Butts. Y le dijo y le puso, me encantan los traseros de mono Alberto. en el mensaje de And texto. every kid, No sé por qué lo hice. every kid texted back, oh, Dad got your phone, huh? Y cada uno de los hijos le respondió, oh, mi papá agarró tu teléfono, ¿verdad? Alberto. Mexicans don't have good hands. They play too much soccer. They can't catch. Los mexicanos no tienen buenas manos porque nada más juegan soccer. Alberto, is this yours? Oh, it's yours. How many phones do you have? ¿Cuántos teléfonos tienes, Alberto? For the ministry with Carl, I have 10. Yeah. Para el ministerio tiene 10 teléfonos. Con Carl. I got a Pablo. couple things I want to say before we start this morning. Tengo un par de cosas que decir antes de que comencemos esta mañana. One is about the condition of my heart this morning. Una es la condición de mi corazón en esta mañana. Just like Eric mentioned, my heart is so full and encouraged from being with you. Así es como Eric lo dijo, mi corazón está lleno de amor y de cariño. But I don't understand why we all have to go home. Pero no entiendo por qué nos tenemos que ir a casa. I miss you so much when we go. Oh, thank you. Los voy a extrañar mucho cuando se vayan. Bless you, my child. Benditos mis Anyway, hijos. the other thing is, I want to say a word of appreciation for these guys that translate. That is not an easy job to do. Y también quiero dar una palabra para las personas que están traduciendo porque no es un trabajo fácil. These are really smart guys. Son personas muy inteligentes. I could never do what they do. No podría hacer lo que ellos están haciendo. And you should realize that we're working as a team. Y tienes que darte cuenta que estamos trabajando como un equipo. And when I say things, sometimes they know it doesn't make a lot of sense, and so they have to stop and explain it, and we're teaching together. Entonces hay cosas que yo estoy diciendo pero que no tienen sentido y entonces la otra persona tiene que hacer esa interpretación. And these guys make us stronger, these guys. Y los intérpretes nos hacen más fuertes. So I hope you appreciate them, because I sure appreciate them. Entonces, por favor, aprécienlos como nosotros los apreciamos. There's a guy that used to play baseball in America who's become very famous for saying ridiculous things. You want to talk about? Había una persona que jugaba béisbol, pero He says ridiculous things. He's famous for saying things that don't make sense. Yeah, like. bueno, hacía cosas raras el tipo este. Have you ever heard of the guy named Yogi Berra? ¿Has Probably escuchado de Yogi Berra? Here's some of the things he would say. Yeah, he would say that someone asked him about a restaurant, and he said, "No one goes there anymore. It's too crowded." Que cuando iba a un restaurante él decía, oh, ya nadie vaya ahí porque está muy lleno. Then another time he said, "Baseball is 90% mental, and the other half is physical." El béisbol es 90% mental y el otro 10% es físico. He also said, "I usually take a 2-hour nap from 1 to 4." Usualmente tomo una siesta de 1 hora de 2 a 4. Uno. De 1 a 4. The real one, though, is when someone told the story of him trying to order a pizza one time. Y la otra es cuando él estaba pidiendo pizza. And he said, "How many pieces does that pizza come in?" ¿Con cuántas piezas viene la pizza? And they said, "Well, we can cut it in 6 pieces,
or in 4 pieces. La podemos cortar en 6 o en 4 piezas. He said, you better cut it in 4. I don't think I could eat 6 pieces. Lo puede cortar en 4 porque no creo que pueda comerme las 6. Does that make any sense to you guys? ¿Tiene sentido para ustedes eso? I say that because we have a long passage to wind up this morning, and we're going to have to eat 4 pieces of pizza. Lo digo porque tenemos un pasaje largo, entonces no vamos a tener que comer 4 piezas de pizza. And I'm working from the assumption that you guys have already read and understand these passages pretty well. Y bueno, va a ser así porque pues hay que digerir bastante. So I'm not going to go into great detail, but I'll have to summarize sections of Scripture. Entonces no vamos a ir detalle a detalle, sino vamos a hacer una descripción. We're going to look at Acts 7:16 all the way to 8:4. 7:16 of Acts all the way to 8:4. So De Hechos 7:16 al 8, 8 what? 8:4. Al 8:4. So remember, Stephen is really preaching to the Sanhedrin, the Jewish religious leaders. Entonces en este pasaje recuerda que Esteban está predicándole al Sanedrín. And he's going through for them the whole history of the nation of Israel. Y entonces está haciendo una recapitulación de toda la historia del pueblo de Israel. And we've already looked at, he gave them lessons from Abraham and lessons from Joseph. Y les está dando lecciones sobre Abraham y sobre José. And now he turns to Moses. Y ahora se va hacia Moisés. And as the story has gone on, Joseph is now the head of Egypt, right below the king, the Pharaoh. Y así como continúa la historia, ahora José está al segundo al mando del reino de Egipto. There's a great famine in the world, and so back in the Promised Land, Jacob sends his sons down to Egypt to buy grain. Y entonces, como está la hambruna, Jacob manda a sus hijos a Egipto para conseguir comida. And as we know, they didn't realize they were standing before the brother they had sold into slavery. Y como lo vimos, ellos ni siquiera se les pasa por la mente que están enfrente de su hermano. Isn't this one of the most dramatic scenes in all of Scripture? That their brother standing before them. Imagínate, o sea, realmente ellos van a pedir comida y de pronto se encuentran con que es su hermano, el que está ahí. Of course, Joseph said, "Don't blame yourselves. God sent me here. Go get Dad. There's 5 more years of famine." Y por supuesto, José le dice, hey, vayan por papá y tomen la comida que necesiten. I love this, the way it's described in Exodus when Jacob finally met Joseph again. Y me gusta mucho en la parte del Éxodo cuando describe cómo es que sucede este encuentro entre Jacob y José. I can't quite remember the language, but I think it says, and they fell on each other and hugged each other for a long time. Y no recuerdo si dice así claramente que se encontraron y entonces se abrazaron y se mantuvieron ahí por un buen rato. What a great moment for that family and for the Lord and for Israel. Qué momento tan más impresionante el poder reencontrarse, no solamente para esa familia, sino para ya todo el pueblo de Israel. Well, we begin our lessons by reading verses 17 to 22 of Acts 7. Vamos a continuar leyendo del versículo 17 al 22 de Hechos 7. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios,
y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. So another king came along who had no knowledge of Joseph. Entonces se levanta otro rey que no conocía a José. And he looked around, and we read in verse 17 that the people increased and multiplied. Y él está viendo que este pueblo se multiplicó en gran manera. Remember how many people there were left in the tribe when they came to Egypt? 75. That's all that was left. ¿Recuerdas que cuando llegaron por primera vez a Egipto a recoger la comida, solamente llegaron 75 personas? Do you guys know what Jewish delicatessens are? Jewish delis? Jewish, yeah. Delicias judías. Do you have Jewish ones though? You know ¿Tenemos what that aquí en is? México? Now, in America, we have these restaurants called Jewish delicatessens, where people from their Jewish background make food exactly a certain way, and Americans love it. Ok, en Estados Unidos tenemos lugares que se llaman delicatessen judías, que lo que hacen es replicar la comida de como ellos la hacían. So I think that Pharaoh looked around and said, man, there's a lot of Jewish delis in this town. Entonces el emperador decía, ay, tenemos demasiada delicatessen Where did aquí. all these Jewish guys ¿De come dónde from? salieron todos estos judíos? They're everywhere. Están por todos lados. And they're growing stronger than we are, and they're a threat to us. Y están creciendo muy fuerte y parecen muy amenazantes contra nosotros. So isn't this interesting? Another complication or difficulty due to God's blessing. Porque ve cómo es que That's okay. It's another difficult situation due to God's blessing. Es- God bless the people. esta es otra complicación que se va a convertir en una bendición de parte del Señor. Por causa de la bendición se convierte en una complicación, perdón. So this Pharaoh decided he was going to oppress the Jews. He didn't think he should let them have that much power. Entonces este faraón dice, no, hay que oprimirlos porque se va a descontrolar esto. And one thing he decided to do was he told all the midwives that whenever they help in a Jewish birth, Y entonces lo que él manda es que las parteras, cuando nazcan los niños varones, if it's a female child, they should take care of it and let it live. es primero que si es niña la que nace, bueno, pues se le va a permitir. But if it's a male child, they should expose it, not take care of it, and let it die. Pero si es un niño, se va a tener que dejar morir. I can hardly get over how evil that is. No puedo expresar qué tan malo es eso. What would you do if you were in that situation as a mom? ¿Qué harías tú como mamá en esa situación? I just heard from from my daughter, she's pregnant. Yeah, baby. ¡Woo! Can you tell Escuché, what it is? escuché que mi hija está embarazada. I'm so excited. Yeah. Está muy emocionado. But just think if I couldn't protect that baby when she or he is born. Pero imagínate que él no pudiera proteger a ese o esa bebé en el momento que naciera. I'm struck again by the extreme cruelty that God allows when he begins to do a great work. Me abruma, simplemente me abruma la idea tan maliciosa de este faraón al hacer estas cosas. That's a great mystery, and I think we're foolish to ignore that and not acknowledge it publicly. Creo que es algo necio y es algo insensato el ignorar esto que estaba pasando. Because we have people we're working with who are living with great sorrow and great heartache.
porque estamos viviendo con personas que están pasando por una dificultad muy grande. Well, in the midst of these terrible circumstances, Moses is born. En medio de todas estas circunstancias difíciles es cuando nace Moisés. And you wonder, how could God possibly save Israel in these circumstances? Y uno podría pensar, ¿cómo es que Dios va a salvar a Israel en medio de estas circunstancias? Well, I'm just going to summarize. You know the story. The mother of Moses was so upset at the thought of her boy dying. Y vamos a resumir la historia, pues la mamá de Moisés, ella todavía lo guardó con ella 3 meses. That she put him in a little reed basket and launched him into the Nile River. Y lo puso en el Moisés y entonces lo mandó al río. How desperate a mother would have to be to get to that point. Cuánta desesperación tiene que atravesar una mamá para llegar hasta ese punto. But God knew more than she did, didn't he? Pero Dios sabía más de lo que ella And sabía. at the same time she was launching the kid, there was Pharaoh's daughter bathing and standing by the river. Y mientras la mamá de Moisés estaba lanzando a su hijo en el río, del otro lado estaba la hija de Faraón esperándolo. And not only did God save Moses because he was adopted by Pharaoh's daughter, Y Dios no solamente salvó a Moisés por ser el hijo de la hija de Faraón, but I love this part. Moses' mom was paid to be his wet nurse. y lo que me sorprende es que la mamá de Moisés le pagaron para cuidar a su propio hijo. There are few things in life more beautiful and precious than a mother nursing her child. Hay muchas cosas buenas en la vida, pero una de las más maravillosas es que las mamás puedan cuidar de sus hijos. She's like Abraham. She basically had to accept that her child was going to die. Ella es casi como Abraham. Ella tuvo que aceptar que su hijo muriera. And God not only saved her baby, but she got paid to nurse him. Y Dios no solamente le salvó a su hijo, sino que hizo que le pagaran para cuidar a su hijo. You know, some of you probably are facing situations that you have no idea how God could intervene. Y probablemente estés pasando por una situación en la que no tengas ni idea de lo que está pasando. I'll tell you right now, God has no limit on how he could solve your problem. Y sabes que Dios no tiene límites y esos problemas van a ser resueltos. He could do it in the blink of an eye. Y va a ser en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos. So why this is so important is that if he doesn't intervene in our situation, it's because he's got a greater good ahead. Y entonces si Dios no está interviniendo en esa situación, en este preciso momento, es porque hay algo más adelante. So the story goes on. It's an incredible story that Moses is adopted into the family of Pharaoh and given the best education and the best food and all the best he could have. Entonces la historia continúa y Moisés crece y es educado y él recibe todo lo mejor que el imperio egipcio puede darle. He was being prepared to lead the greatest nation in the world, Egypt. Él estaba siendo preparado para liderar uno de los imperios más grandes del mundo, Egipto. Only God knew what he was really preparing him for. Pero to lead the people of Israel. solamente Dios sabía para lo que lo estaba preparando y era para liderar al pueblo de Israel. I love what it says when it described him in verse 22. It says he was a man of power in words and deeds. Fíjate, al final del versículo 22 dice que era un hombre poderoso en palabras y en obras. He was a serious dude. He was strong and he was wise and he was not afraid. Él era un tipo bien preparado, bien listo, bien inteligente y que la sabía. I was in the lobby of the hotel yesterday Estaba ayer en el lobby del hotel and one of the policemen walked in. y uno de los policías entró Man, he looked serious. y él se veía serio. He had armor on. Tenía and he puesto had a su weapon arma. on his side. Tenía su arma He had not big, but he had a machine gun that looked wicked.
y tenía su ametralladora. He had a lot of power and strength. Traía mucho poder y fuerza. This is what Moses was. He was a strong man. Esto era lo que se veía. Moisés era un hombre fuerte, un hombre poderoso. But who could have imagined while Israel was struggling under the Pharaoh's oppression that God was creating the solution in Moses in the palace? ¿Quién se lo podría imaginar, ¿no? Que mientras el pueblo hebreo estaba siendo oprimido dentro del palacio real, Moisés estaba siendo preparado? So we see things happen in our world and we think they're terrible, and they are. And we think, why doesn't God do something? But he probably is doing something. Y entonces nosotros vemos las circunstancias alrededor de nosotros y son terribles y son tan malas y podemos pensar, Dios, es que no estás haciendo nada. We just can't see from our perspective. Desde nuestra perspectiva no estamos viendo. Well, the story goes on that Moses goes out in verse 23 to 25. Let's read those verses. Vamos del 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Now, these are fascinating verses because they give us great insight into Moses. Estos son versículos sorprendentes porque nos da un vistazo a quién era Moisés. Typical man of power and strength. He sees a fight going on. He jumps in. He thinks he's going to solve it and ends up killing somebody. Entonces él pues se siente que tiene todo el poder, ¿no? Porque, bueno, pues ya está preparado, ve que está un problema sucediendo y entonces él va y trata de resolverlo, What's cool about matando a this- alguien. What's cool about this is in verse 25, it tells us what Moses was thinking. Lo chido es lo que nos dice aquí en el versículo 25, porque nos da el pensamiento de Moisés. And it says that he thought that the Israelites understood that he was going to be their great leader and set them all free. But they didn't know that. Verse 25. Lo que dice el versículo 25 es que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano de él. Was Moses wrong? No, he was right. God was going to use him to lead Israel. Moisés no estaba equivocado. Dios sí iba a utilizar a Moisés para libertarlos, But the timing wasn't right and Moses wasn't ready. pero el tiempo no era el correcto y Moisés no estaba preparado. He thought he had to intervene and he was going to ride a level of his own strength and power to lead Israel. Él no estaba preparado. Él pensaba que lo iba a hacer en sus fuerzas, pero todavía no era el tiempo. And they didn't understand. And so Moses' murder of this Egyptian is exposed and he has to run for his life. Y entonces él, al querer hacerlo a su forma, termina matando al egipcio, haciéndolo en sus fuerzas y tiene que huir. Verse 30 begins, after 40 years had passed. En el versículo 30 comienza diciéndonos, pasados 40 años. As I said the other day, it's clear in Scripture there's no substitute for time. Es muy claro, como lo había dicho anteriormente, en las escrituras no hay un sustituto para el tiempo. And now God comes to Moses and says, you're going to be the ruler and you're going to deliver my nation for me. Entonces Dios le dice a Moisés, ahora sí tú vas a ser quien guíe y quien lleve a mi pueblo. You remember the story where God spoke to him from the burning bush. ¿Recuerdas la historia donde Dios le habla a través de la zarza ardiente? And Moses' response was, who am I? I'm nobody. I can't do that. Y la respuesta de Moisés es, "Pues, ¿yo quién soy? ¿Cómo voy a poder hacer eso?" I love that God doesn't disagree with him. Me encanta que Dios no está en desacuerdo con lo que dice He Moisés. doesn't say, oh no, Moses,
you're gifted and you're powerful and I'm going to use your greatness and you're going to be a great leader. Dios no le dice, no, Moisés, pero si tú eres acá bien chido y tienes un buen de dones y estás bien capacitado y preparado. He says, surely I'll be with you. Le dice, ciertamente yo estaré contigo. One of my mentors and one of Eric's mentors, thank you, Jesus, one of Eric's mentors was a man named David Roper, a wonderful Old Testament teacher. Uno de mis mentores y también el de Eric es David Roper, uno de los más grandes maestros. And he has a great comment on this time in Moses' life. Y él tiene un comentario fascinante de Moisés. He says, if God had gone to Moses before he killed the Egyptian when he was full of power and strength, Él dice que si Dios se le hubiera aparecido a Moisés antes de que matara al egipcio con todas esas ínfulas que tenía, if God had said to him, then I need you to deliver my people. It's a terrible job, but I need someone like you to do it. Dios le diría, bueno, es que necesito una persona así como tú, bien capacitada y bien preparada. My friend said, I think Moses would have said, I'm your man. Moisés le hubiera dicho, por supuesto, yo soy el que andas buscando. Because he was full of power and strength. Porque estaba lleno de poder y de fuerza. And he would have said, oh, it's going to be a tough job. I don't know, but I think I can do it for you. Oh, parece como que sí es algo difícil, pero pues, aquí estoy yo. So 40 years go by, and he tells Moses, now I need you. And Moses said, I can't do that. Y bueno, después de 40 años, Dios viene y le dice a Moisés, oye, te necesito. Y él dice, no, pues búscate otro. And God says, now you're ready. Y Dios dice, ahora ya estás listo. You know, sometimes God's greatest work in preparing us is to empty us. Sabes, a veces la mejor preparación que Dios tiene para con nosotros es vaciarnos de nosotros mismos. Some of us are more confident with personality. Some of us are at our best up front. Algunos de nosotros nos sentimos muy cómodos y muy capacitados por nuestra personalidad y al estar al frente. But I've had to say to the Lord, Lord, I don't want to be a guy that depends on my personality. I want to tell the truth of the word. Y yo le he dicho al Señor, yo no quiero depender de mi personalidad, sino de tu palabra. And in my life, many times, in order to prepare me, the Lord has to weaken me, so I'll depend on His Spirit. Y la mayoría de las veces el Señor lo que te ha tenido que hacer es debilitarme para que entonces Él sea el que me fortalezca. Maybe you have a great gift for teaching and leading, and for some reason, God's moved you away from that for a while. Y aunque me fascina el pastorear, la enseñanza, la predicación, Dios ha tenido que removerme temporalmente de eso. And that feels so wrong, doesn't it? Y se siente súper mal eso, ¿no? Sometimes God has to empty us of the things we've always depended on so that we can learn to depend on Him alone. Y muchas de las veces Dios va a tener que hacer que nos vaciemos de aquellas cosas en las que confiamos, de las que dependemos, para que entonces seamos llenados de confiar y depender solamente en Él. I remember one person who made a comment about this. He said, I realized that God cannot pour His riches into arms already full. Y eso me hace recordar las palabras de una persona que decía que Dios no va a vaciar sus riquezas en los brazos de alguien que ya está lleno. It's like putting new wine into old, what do they call them? Leather? Yes. Let's not use that. Let's move on. So if you're in that place where you're confused because it looks like God has stopped your ministry, don't give up. He's just got that much greater stuff to get you ready for. Entonces no te detengas por lo que estás pasando, porque sabes que Dios va a hacer algo maravilloso y Dios va a hacer algo más grande. Let me just say one more thing about that. One of the most effective tools that God has in shaping a man or a woman Y déjame decirte una cosa más, una de las herramientas que tiene Dios para formar a hombres y mujeres is putting us
out of place. es sacarnos del lugar. Like, let me give you an example. Joseph is in prison, and it said everything he did, God blessed. Y por ejemplo, José estaba en la cárcel y todo lo que Dios le da, todo lo que le daban, Dios lo bendecía. And the jailer entrusted everything to Joseph. Y el que estaba a cargo de la cárcel lo puso a administrar a todo a José. But we know Joseph wanted to get out of that jail. Pero sabíamos que José quería salir de la cárcel. I can picture Joseph. I can picture Joseph in jail saying to himself certain things. Y me imagino a José estando en la cárcel pensando para sí mismo. He'd say, well, this prison food has never been better. The laundry's never been cleaner. Y pensaba, ¿no? Como, bueno, la comida pues ha sido mejor, la lavandería pues deja la ropa bien. Everything is running so great in the jail. Todo está súper chido aquí adentro de la cárcel. But I've got this feeling I was called to do more than run Pharaoh's jail. Pero pienso que hay algo más grande que simplemente estar huyendo del faraón. There are certain lessons learned when we have to serve out of our normal, comfortable place. Y hay esos momentos en los que queremos simplemente salir de esa zona de comodidad. God had him in a certain spot, and he was preparing him for something greater. Y Dios quiere sacarnos de ahí para llevarnos hacia algo mayor. And certainly Joseph had that sense. I'm not content here. This can't be all that God had. Y José no tenía contentamiento con eso, no estaba feliz con eso, porque decía, Dios tiene que tener algo más para mí. How important that we believe this and teach this and model it to our younger believers. Qué importante es que no solamente lo enseñemos, sino que lo modelemos a nuevos creyentes. I've had young pastors come to me and complain about how hard it is to work with their senior pastor. Y tengo algunos pastores que se acercaban conmigo a decirme, oye, qué difícil es trabajar con los pastores principales. When you work alongside somebody, you begin to see all the things that are weak about them and the things maybe they don't do so well. Y pues hay que decirles, ¿no? Oye, mira, esto no está saliendo tan padre, entonces, ¿por qué no le hacemos así? And often I tell them the most important thing to learn is so you don't do this when you're in his position. Entonces, lo más importante de aprender es que cuando tú estés en esa posición, no cometas los mismos errores. There's certain things we can learn from underneath. We can't learn anywhere else. Hay ciertas lecciones que solamente vas a poder aprender estando por debajo y no en otro lugar. And we say, this will never change. Come on, God, don't be so strict. Y podemos decir, por favor, Dios, cambia esto, no puedes ser tan estricto. And God faithfully chips away at us and changes us and shapes us so he can use us like we long to be used. Entonces Dios va a utilizar todas esas circunstancias para moldearnos, para modelarnos y para transformarnos para que entonces podamos ser usados. So if you're in a season of emptying, don't think God's given up on you. Entonces si tú estás pasando por una temporada de vacío, Dios no va a quedarse ahí. Sometimes we need to have some people leave our church so we can grow in new ways. Entonces van a tener que venir estas temporadas donde la gente deje la congregación y deje ese espacio para que entonces haya crecimiento. It is not our job as pastors to keep people in our church. No es tu trabajo como líder mantener y retener a la gente dentro de la congregación. Our job is to serve the Lord and tell the truth no matter what it costs our ministry. Nuestro trabajo es hablar la palabra, es hablar la verdad y eso no importa el costo que eso tenga. I think of the pastor who had a group of people that were angry at him in his church. Había este pastor y toda la gente alrededor de él estaba muy enojada. And in the middle of the sermon, about 20 people get up and walk out. Y en medio de estaba ahí caliente y se fueron 20 personas y dejaron la congregación. And he said, wait a minute, I've got a few more pearls to cast before you leave. Y le dice, hey, momento, todavía tengo 20 perlas más que arrojar antes de que se vayan.
Well, as we know, not only was God faithfully preparing Moses to deliver his people, Bueno, y como sabemos, pues Dios estaba preparando a Moisés para liberar a su pueblo. but he was preparing the people to follow Moses. Y también estaba preparando al pueblo para seguir a Moisés. Now, Stephen really brings it home because he now turns and talks about how Israel has rejected God's grace over and over and over. Entonces Esteban va preparando bien el caminito para decirle a los fariseos cómo es que el pueblo de Israel había rechazado a Dios una y otra y otra y otra vez. It's interesting in verse 39 of Acts 7. Let's see where we are here. Hechos 7:39 Read verse 39. dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. He gives 4 examples of how Israel turned their back on God. Él da 4 ejemplos de cómo le dieron la espalda a Dios. Isn't that interesting that it says their hearts turned back to Egypt? ¿No es interesante cómo dice que sus corazones volvieron a Egipto? Life was a lot easier to have a house and to have food than to be out in the desert walking around. Porque pues era más fácil tener comida y una casa ahí que vivir ahí en el desierto. Remember when God gave them manna to eat? ¿Recuerdan cuando Dios les dio maná de comer? They got so sick of eating the same thing every day. Y ellos ya estaban hartos de estar comiendo And they maná said, todos los días. remember back in Egypt we had spices and we had flavors. Oh, and Tabasco. Sauces that make it taste good. Yes. Entonces ellos decían, oye, pues no, pues allá teníamos las especias, los chiles, la comida y la salsa Tabasco. So he exposes that even though Israel left their misery in Egypt and they were with Moses, they wanted to go back. Y entonces expuso lo que había en su corazón, porque ellos estaban anhelando lo que tenían en Egipto, pero estaban rechazando lo que Dios les había dado. Then in verse 41, he makes mention of their idolatry when Moses went up to the mountain to get the commandments from God, and the people stayed down below, and they didn't know what happened to Moses, so they wanted something they could worship, they could see. Entonces en el versículo 41 nos está hablando de la idolatría, porque ellos al ver que Moisés no regresaba, bueno, pues lo que buscaron fue un ídolo que adorar. And they fell in love with this ridiculous idea, ridiculous to us, of not worshiping the living God, but worshiping a golden calf. Y entonces ellos abrazaron esta idea tonta, esta idea necia de dejar de adorar a Dios para adorar un becerro. Did you see the last line of verse 41? Mira. They were rejoicing in the works of their hands. Ve al final del versículo 41, dice que ellos se regocijaron en las obras de sus manos. They decided following God and Moses was too tough. Ellos decidieron Following Moses and God. Ellos decidieron seguir a Dios y a Moisés, Moses would disappear on the mountain and all they would hear is thunder and lightning. y Moisés desapareció ahí en el cerro y nada más hay truenos y relámpagos. And in verse 43, it mentions the false gods that they were worshiping. Y en el verso 43 nos dice los falsos dioses que ellos estaban adorando. And they worshiped this god Moloch. Estaban adorando a Moloch, And the characteristic of worship of Moloch was child sacrifice. y lo característico de la adoración a Moloch era los sacrificios de niños. Later on, Israel began to go very hard in idolatry. Después en el tiempo Israel se volvió sumamente idólatra. And they began to give their children to be burned in order that God, that false God, may bless them. Y ellos sacrificaban al fuego a sus bebés para adorar al dios Moloch. I had a note in my Bible to look at a passage in Amos where Amos says they worshiped Saturn, so they were worshiping the planets. Tengo en mis notas que ahí está la referencia en Amós,
donde ellos hacían este sacrificio para adorar a los planetas. I don't have time to go through the next section, 44 to 50, but he mentions that they had the tabernacle, which was God's presence among them. Y en la siguiente porción es acerca del tabernáculo y de la presencia de Dios entre ellos. And he mentions how they wanted a temple that they could look at and appreciate and worship almost. Porque la idea era que ellos pudieran ver el tabernáculo y entonces ser movidos a la adoración a Dios. They weren't happy with just an old box that represented the presence of God. Ellos no estaban limitados a solamente a la caja, sino hacia todo el tabernáculo. So Stephen summarizes Así que Esteban resume the history of Israel's disobedience. la desobediencia del pueblo de Israel. And let's read verses 51 to 53. Vamos a leer del 51 al 53. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? He says, you are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. And I bet he called them a Tishbite. You think? No? No. Okay, no. Ok, dice versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. So he says in 51, you are always resisting the Holy Spirit. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. In verse 52, he says, you are persecuting and killing God's prophets, as you always have done. Y ustedes han estado persiguiendo a los profetas y no se han cansado de hacerlo. And he says in 53, you have received the law as ordained by angels, Y but en you el, break God's law. y en el 53 dice que ellos recibieron la ley de mano de los ángeles y no la guardaron. Verse 54 describes their reaction. Read verse 54. El 54 describe su reacción. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra I'm él. not sure what it means to gnash your teeth at somebody. Is that what your verse says? Yeah, right here. It says that they were cut to the quick and they begin gnashing their teeth. The last line of 54. Yeah. What does that say? Like they were like doing this. Gritting their teeth at Yes, it? Yeah. yes. Dice el 54 que ellos crujían los dientes contra él. Although I was driving in a freeway in Phoenix last week, Estaba yo manejando en el highway en Phoenix la semana pasada and I didn't mean to, but I cut this guy off by changing lanes, y me le metí ahí a un tipo. and he looked just like these guys sound. Y se veía como estos que dicen aquí. He was going to kill me, you know. Quería matarlo por habérsele metido ahí. And they lost control of themselves. Y perdieron el control de ellos mismos. And they rise up and they begin to be violent, and eventually, as we'll see, they kill Stephen. Y se pusieron bien intensos y bien violentos y terminaron matando a Esteban. It says in verse 57 that they cried out with a loud voice and covered their ears. They couldn't hear anymore. Entonces dice el versículo 57 que ellos daban grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. That is the conviction of the Holy Spirit, isn't it? Esa es la convicción del Espíritu Santo, ¿no lo crees? Isn't it amazing how the Spirit of God can reveal a truth to us and it cuts deep in our hearts? ¿No es impresionante cómo es que el Espíritu Santo va a atravesarnos y va a traer ese dolor para traernos convicción? Or we can even be listening to the radio or something, and all of a sudden an idea comes. O podemos estar escuchando la radio y de pronto viene una idea. And we realize the Holy Spirit is speaking to us, Y nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien nos está hablando. especially about something He's correcting in our behavior. Especialmente algo que Él está corrigiendo en nuestro comportamiento. And it's very
very painful, but we're so grateful to have God's intervention. Es muy doloroso, pero nos da alivio el saber que Dios está interviniendo But en nuestras vidas. it drove these guys crazy. Porque estos cuates se habían vuelto locos. And the rest of the passage says they dragged Stephen out to the edge of the city and they start throwing stones on him. Y el final de este pasaje dice que estaban tan enojados que llevaron a Esteban para apedrearlo y matarlo. They thought they were once and for all removing this pest. Querían de una vez y para siempre deshacerse de este But tipo. let's look at this from Stephen's viewpoint. Pero veamos esto desde el punto de vista de Esteban. Let's read verse 55. Vamos a and leer 55 and 56. 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Stephen is so full of the Spirit and so ready to give anything he can to God that he looks up and sees Jesus standing at the right hand of God. Esteban está listo para dar todo, no solamente a los hombres, sino todo a Dios. Entonces levanta la cara, levanta las manos hacia su Dios. Can you imagine how cool that would be? ¿Puedes imaginarte qué tan chido fue esa escena? But understand something. Stephen saw Jesus get up and move towards him, but not to rescue him, but to welcome him home. Oh no. Porque Jesús se levanta de su trono, pero no para Not to rescue him, but no para rescatarlo, sino para darle la bienvenida a casa. See, we never know if the Lord's getting up to come get us or he's getting up to welcome us home. Porque el Señor nos va a venir no para rescatarnos, sino para decirnos bienvenidos a casa. On the outside, Amen. Praise the Lord. on the outside, he's being crushed and killed by stones, and these maniacs look like they're winning the fight. Porque por fuera Él está siendo apedreado y está ensangrentado y está muriendo, pero por estos locos que creen que están haciendo lo correcto. Sometimes Jesus gets up and he intervenes, like Daniel in the lion's den. He comes and he makes a circle around Daniel so the lions don't bother him. Porque hay ocasiones en las que Jesús sí viene, interviene y entonces como Daniel, ¿no? Pone un cerco alrededor de él para que no le hagan nada a los leones. And remember Shadrach, Meshach, and Abednego, the three Hebrews in the book of Daniel? ¿Recuerdas a sus amigos en el libro de Daniel? They got thrown into a furnace. Fueron echados al horno de fuego. And the Lord didn't rescue them. He went in the furnace with them. Él no los rescató, Él estuvo con ellos en Is medio. that great or what? ¿Eso no está chido o qué? And they came out without even the smell of smoke on them. Ni siquiera olían a carbón, a nada. So you know what? If God allows you to be in a desperate situation, you don't know if he's going to rescue you or not. That's his choice. Y sabes que si estás en una situación difícil, Dios puede que te rescate o puede que no. But I want each one of you to know something this morning. Pero quiero que sepas algo esta mañana. Someday the day will come Un día va a venir and you'll see the Lord Jesus. y vas a ver a Jesús. And he'll be looking you right in the eye Y va a mirarte a to los welcome ojos you home. para recibirte bienvenido a casa. You know what you'll hear out of his mouth? ¿Y sabes qué vas a oír de su boca? Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Each one of you will hear that from the mouth of the Cada Lord. uno de ustedes va a escuchar eso de nuestro Señor. So don't lose heart. No te desanimes. Keep fighting the battle. Sigue peleando la batalla. Keep telling the truth even if it costs you. Sigue hablando la verdad incluso si eso te cuesta la vida. Well, the story ends actually it goes on in chapter 8. And let me just mention briefly what that's about. Y la historia continúa en capítulo 8 y vamos a un resumen. We've already talked about it. Ya hablamos un poco de eso.
Let's read verses 8, 1 to 4. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verse 1 says, and on that day, a great persecution broke out and the church was scattered. Entonces hubo gran persecución en ese mismo día y la iglesia fue esparcida. I don't know many people who have been persecuted in this way that's described. No conozco muchas personas que hayan sido perseguidas de esta manera como lo describe este versículo. I have no doubt that many of you have experienced serious persecution for your faith. Y creo que ustedes han sufrido persecución seria debido a su fe. So I was in Kazakhstan teaching at a youth workers retreat. Estaba yo en un retiro para jóvenes. Kazakhstan? Kazakhstan? The country by Russia? I was in Kazakhstan. En Kazajistán. Teaching at a conference. Él estaba en una conferencia en Kazajistán. And people had come from different countries. They came from Kyrgyzstan, and they came from Uzbekistan, and they came from all sorts of the Stan countries. Entonces venían de diferentes, de Uzbekistán, de Azerbaiyán, de todos los países tan. And the Uzbekis, Y los uzbekistanes there were about 15 of them there. eran como 50. And Uzbekistan, the persecution there is very, very serious. It's as bad as it ever was in Soviet Russia. Y la persecución en Uzbekistán es súper pesada, como lo era antes en Rusia. They have rules. You're not allowed to have more than 3 people ever in any conversation. No podía haber una conversación de más de 3 personas. If you have any group of people at your house, you have to go register at the police station and write down the names of everybody who's going to be there and what you're going to do. Y si iba a haber ese tipo de conversaciones, tenías que dar parte a la policía para que ellos supieran lo que tú estabas In haciendo. the meantime, these young people are leading young people to Christ. Y bueno, estos grupos de jóvenes estaban llevando a otros jóvenes a And Cristo. they have a very vital church there. Y tenía una iglesia vital ahí en But they can't Uzbekistán. meet in a group. Pero necesitaban reunirse en un So grupo. the pastor works at the coffee shop in town. Entonces el pastor trabajaba ahí en la cafetería del And pueblo. they come 4 or 5 at a time and sit at tables in this coffee shop. Y se sentaban de 4 o 5 en esta mesa ahí en la And the cafetería. pastor serves them and encourages them with the word as he serves them coffee. Entonces el pastor les servía el café y les compartía la palabra y les animaba. That's how they do church. Es así como ellos hacían iglesia. And the pastor or one of the leaders told me this week has been so important for our people. Y el líder ahí me dijo, esta semana es muy importante para nuestra gente. Because they had a really good a real hot band from Kyrgyzstan was there. And they had worship songs and things like that. Porque tenían una banda de rock súper chida y de alabanza. And the guy from Uzbekistan said this is so important because our people have never heard worship songs sung out loud. Porque todos nuestros jóvenes nunca habían tenido la oportunidad de escuchar la música y la alabanza a todo lo que da. They'd never been able to worship the God in song. Ellos no habían tenido la oportunidad de unirse para adorar y alabar a Dios. And they were thriving, but it was so hard on them to live that way. Estaban tan emocionados, pero era una situación tan difícil la que estaban viviendo. And one of the guys pulled me aside Uno de los chicos me llamó a un lado and he said, we were having a small Bible study in one of our houses just this 3 days ago. Acabamos de tener hace 3 días un estudio en casa
And the secret police broke in and we had to run for our lives. Y entró la policía secreta y todos tuvimos que echarnos a correr para salvar nuestras vidas. And 3 or 4 of us are now in jail. We don't know what happened to them. Algunos de ellos fueron a la cárcel, ya no supimos qué pasó con ellos. And he said, how could God allow those of us who were serving him to be treated so badly? ¿Cómo puede ser que Dios permita que seamos tratados de esta manera tan terrible? We can't see what God's doing, can we? No podemos ver lo que Dios But sí we know puede he's- ver, But we know he's up to something. pero sabemos que va a llegar hacia algo. And in this passage we read, what we realize is there's a strategy shift by God. Es que hay una estrategia diseñada por Dios. Instead of keeping everybody in Jerusalem almost like a hothouse where you grow little Ahí en Jerusalén, como ese invernadero, everybody loved the Christians. Everybody loved the healing and the miracles and the preaching in their own language. And they were overwhelmed by the presence of God. a todos les fascinó la idea, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, todos hablamos el mismo idioma, vemos los milagros, vemos todo lo que está sucediendo, pero en este lugar. And like that, it all is over and they have to run for their lives. Y en un abrir y cerrar de ojos todos tuvieron que correr y huir para salvar sus vidas. They didn't even have time to get out the stroller for the baby. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de agarrar la carreola para el bebé. Just put that kid under your arm and start going. They had to go. Agárrate al chamaco aquí abajo del brazo y córrele. Had no idea where they'd sleep, had no idea if they would live through the day. No sabían si iban dónde iban a dormir, hacia dónde iban a I tell you, dirigirse. life with God is difficult and can be so demanding. La vida con Dios puede ser muy difícil y muy demandante. But there are times when God says, I know we've done this, but now we're going to do that. Ahí hay veces en las que podemos decir, mira, Dios está haciendo esto, pero no sabemos qué es lo que va a hacer más And adelante. read verse 4 again. Y versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Isn't that wild that they did this? ¿Eso no está chévere que ellos hicieron esto? They lost everything, Ellos perdieron todo, but they hadn't lost the Lord. pero no habían perdido al Señor. Everything they worked for was gone. Todo por lo que se habían esforzado desapareció. In a way, you wonder, why would they still preach about Jesus when they're running for their lives? Y te podías preguntar por qué rayos están predicando de Jesús si eso fue lo que los llevó a la persecución. It doesn't make any sense unless God himself is at work within them, pushing them out to do his job. Doesn't make any sense unless they know God's within them. Y realmente eso no tiene sentido, el que venga la persecución y que ellos hayan perdido todo. And the truth is, it doesn't matter where God sends us or what he allows or doesn't allow, we're called to tell people about his name. No importa lo que Dios permita o no permita, lo que Dios nos está llamando es ir y predicar su palabra. So, this is God's evangelism plan. Ese es el plan de evangelismo de Dios. And you think, gosh, God, couldn't you have been a little more organized than this? Y le decimos, oye Dios, ¿no puedes ser un poquito más organizado en esto? God makes huge moves sometimes, and we're thrilled just to be a little part of what he's doing. Y Dios hace movimientos muy, muy grandes en su obra y nosotros somos llamados a ser una parte In a pequeña. sense, we're like soldiers in the middle of a battle. Y somos como soldados en medio de una batalla. And soldiers on the front line don't get to be part of the planning. Y los soldados que están al frente, They don't get to be part of the planning. ellos no querían ser parte de ese plan. All they know is someone up high says, you need to go take that hill right there. You need to go defeat the enemy. Y tienes que ir y derrotar al enemigo que está en aquel lugar. No soldier would say, wait a minute, that doesn't make sense to me. I want to know the big plan. I want to know how this makes sense. Y nadie dice, bueno, pues bueno, pero sí dime qué va a pasar después de que yo haga eso, porque pues, ¿cómo me voy así He nomás? says, yes, sir, and he moves ahead.
No, él simplemente dice, sí, Señor, y va y lo hace. You know what? We cannot see what God's plan is from our perspective. Sabes, nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo desde el plano de nuestra But perspectiva, we know his plans are for us are for good. pero sabemos que sus planes para con nosotros son planes de bien. So our privilege is to spend our lives wherever he puts us. Entonces el privilegio de nosotros Do what you say, Lord. y es honrarlo, no diciéndole, bueno, sí, pero lo vamos a hacer a mi manera, sino es a la manera que tú has dicho, Señor. You know the famous verse in Hebrews that says, since we have such a great cloud of witnesses, run the race that is set before us. Como dice el libro de Hebreos, que corramos la carrera que está puesta delante de nosotros. And I want to say, Lord, I think you got me in the wrong race. Y a veces puedo decir, oye, Señor, yo creo que a mí me pusiste en la carrera equivocada. I'm not a distance runner. No soy un corredor de sprinter. distancia, sino soy uno de velocidad. We better rethink this whole thing. Mejor vamos a replantear todo esto. No, we run the race set before us. Nosotros corremos la carrera que está puesta delante de And nosotros. sometimes I think, no, I want to run that guy's race. No, y a veces podemos decir, no, yo quiero la carrera de este otro. It doesn't work that way, does No it? funciona así. To the glory of God, Para la gloria de Dios, we've been given one life to spend for him. se nos ha dado una vida para gastarla en Él. Let's pray together. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness. Padre en los cielos, gracias por tu fidelidad. We're not here today because we've been so faithful to you. We haven't been so faithful. Y estamos aquí no porque hemos sido fieles, sino porque hemos sido infieles. We're here because you've been faithful to us and you've been faithful to your promise. Sino porque tú has sido fiel y a tu palabra y a tus promesas. Each one of us, Lord, go back into situations that are a mixture of great things and very difficult things. Y nosotros vamos a regresar a nuestras ciudades, Señor, donde hay cosas buenas y malas sucediendo. Give us the courage, Lord, to keep our eyes on you and to stay at our post. Danos el coraje y el valor para mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor. We're so grateful that you're our Lord. Estamos muy agradecidos que seas tú nuestro Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.